Seguimos con cosas de Alu, hablando de Project Zero. Fatal Frame, el exponente del terror japonés en videojuegos. El terror y el suspense siempre ha sido un género muy querido por los amantes de las historias de ficción, ya sea en libros, cine o en el caso que nos ocupa, videojuegos. La sensación de no poder controlar lo que está pasando, combinada con nuestra insana curiosidad, a la par que miedo a lo desconocido, es una sensación que provoca una adrenalina insana que, bien manejada, provoca Qué una gran buena satisfacción cinemática del 1, en aquel que consume el producto de de Silent ficción Hill 1. que tenga esta temática. En videojuegos, mucho antes del boom de Resident Evil, hubieron obras que habían jugado con temáticas oscuras. Pero sin embargo, la obra de Capcom fue el molde que todos usarían para aportar su granito de arena al género. Durante finales de los 90, los videojuegos intentaron convertirse en los referentes de los muchos subgéneros de terror que hubo en el cine. Si en la gran pantalla tuvimos obras como El Resplandor, Pesadilla en Elm Street, Alien o La Noche de los Muertos Vivientes, en videojuegos tuvimos a sus contrapartes, Clock Tower, Resident Evil, Alone in the Dark y Silent Hill. Hubo otros más, pero estos son aquellos que se quedaron como grandes referentes de estos subgéneros. Sin embargo, aún quedaba un género no explorado en videojuegos, el terror japonés. Un estilo que empezó a ganarse su lugar en Occidente con películas como The Ring, La Maldición o Kairo, En películas mostrando un recomendable, tipo de terror más lento, atmosférico, centrado en los fantasmas y en aquello que hay más allá de lo que podemos ver a simple vista. Si bien los juegos antes mencionados jugaron con alguno de estos aspectos, no hubo ningún juego que intentara transmitir la sensación de estar dentro de una de esas películas con chicas fantasma pálidas de pelo largo. Se tuvo que esperar hasta una generación después del boom, en la PlayStation 2 y la primera Xbox, para que, de la mano de Koei Tecmo, creadores de la saga Dead or Alive, se hiciese al fin un juego que transmitiese esa sensación de estar dentro de una película de terror japonesa. Un juego concebido en su país de origen con el nombre de Zero. sí. En América se le cambió el nombre a Fatal Frame. No entiendo por qué el Y cambio, en pero bueno. Europa lo conocimos con el nombre de Project Zero. La verdad es que no entiendo por qué el cambio a Fatal Frame. El primer juego de la legendaria saga de terror japonés se ambienta dentro de la mansión Himuro, un lugar abandonado proveniente del periodo Edo. Un día, el novelista Junsei Takamine va a investigar la mansión para intentar desentrañar los secretos que ésta guarda. Pero, oh sorpresa, tanto él como sus compañeros desaparecen en extrañas circunstancias. Frente a esto, un amigo de Takamine, Mafuyu Hinasaki, decide ir a la mansión a intentar averiguar lo que le ha ocurrido, Y vaya llevando sola, ahí consigo con sus una grandes cámara de ovarios. fotos heredada de su madre. Pero el chico también desaparece misteriosamente. Frente a esto, su hermana Miku, que en lugar de llamar a la policía, decide ir a la mansión también, ella sola. Dentro encuentra la cámara que se llevó su hermano y una inesperada y desagradable sorpresa. La mansión está plagada de los fantasmas de sus antiguos moradores, sedientos de venganza y consumidos por la desesperación. La sombra de la mansión Himuro se hace cada vez más oscura cuando frente a la luz de la luna se empieza a iluminar el oscuro secreto que ésta guarda. Aquí se realizaron unos rituales sintoístas que parecen ser la causa de que los espíritus no sean capaces de descansar en paz. ¿Hasta qué punto se adentraron en jugar con las puertas del infierno en este extraño lugar? Honestamente, Project Zero es un juego que destaca enormemente respecto a otros juegos de su Sí, tiempo, es diferente. por la forma que tiene de contar su historia. Si bien es cierto, ya en el primer Silent Hill, la historia giraba en torno a rituales, sectas y seres sobrenaturales, no tocaba esos temas de una forma tan bien narrada como en este juego, ni tampoco tan visceral. Es muy desagradable la forma en la que narran esto. Probablemente sea el survival horror mejor escrito y más cinematográfico desde antes de que llegase Silent Hill 3. En todo momento notas la tensión
y cómo el miedo se hace cada vez más grande, usando con maestría las características del género de terror japonés visto en el cine, con su estilo Agüita, ¿eh? pausado y atmosférico. Por no hablar de que se curaron muy bien la localización, porque Sí. la mansión Himuro está basada en un lugar real de Japón, lo que lo hace Vamos, todo cogieron. aún más Es como en Silent Hill, se inspiraron en una ciudad real. Una ciudad real, pues, después de. Jolín, el. ¿Cómo se llamaba? La ciudad inspirada en Silent Hill. Que parece ser que se infectó de gas tóxico. La gente no podía vivir, se escaparon algunos, era inevitable y abandonado. Centralia. Era en Centralia, no me acuerdo. Sí, pero como que se había inundado de gas tóxico o algo así. Creo que era una fuga, no sé cuánto. Y desde entonces no era habitable, quedó abandonado. Pues mira, algo parecido, pero en una mansión. Pero en vez de la mansión Spencer, pues una mansión japonesa. realista y espeluznante. Sin lugar a dudas, la No recuerda, historia bueno, no pasa es nada. uno de los puntos fuertes más notorios de este juego, y más aún siendo un título del año 2001. Ahora 2001, bien, ¿cómo se agüita, ¿eh? juega esto? Project Zero es un survival horror clásico, es decir, un escenario laberíntico, en este caso una mansión, con puertas cerradas, objetos que conseguir para avanzar y puzzles. Sin embargo, aquí hay unos cuantos aspectos que hacen este juego único. Para empezar, este título seguía mucho de lo que son pistas visuales. Por ejemplo, las puertas cerradas de este juego en su mayoría no se abren por llaves o mecanismos, sino que son una serie de talismanes que requieren que vayas a cierta zona, hagas una foto a un espíritu que te marca y de ese modo se te desbloquea la puerta. Lo que me recuerda que tengo que hablar de las fotos y la cámara, que es lo principal de este juego. En Project Zero no hay armas típicas de los survival horrors, es decir, nada de escopetas, pistolas ni nada de eso. En su lugar posees la cámara de fotos que sirve para exorcizar fantasmas. Una vez activas el modo de la cámara, el juego se pasará a ver en primera persona, donde deberás apuntar al fantasma que se te parezca. Dependiendo de lo bien que hagas la foto y del tiempo que dejes a la cámara cargando, junto al tipo de carrete que utilices, le harás más o menos daño. Dependiendo de lo bien que se te dé el tema de fotografiarlos, también recibirás una serie de puntos, que puedes invertir en mejorar la cámara con más alcance, Mm. rapidez o más potencia. Y también puedes conseguir una serie de ítems que te darán habilidades que te dan ventajas, como aturdir a los fantasmas o ralentizarlos, lo que es bastante útil contra los fantasmas más poderosos, ya que hay varios tipos. Algunos son más resistentes, otros son más rápidos y otros cuesta más fotografiarlos porque digamos que les gusta mucho el contorsionismo. El contorsionismo. A esto hay que tener en cuenta que la posición de los enemigos es aleatoria, es decir, no te vas a encontrar a un fantasma dos veces en el mismo lugar, y hay mucha aleatoriedad. A veces pasa mucho tiempo sin que te cruces con uno, y luego habrá partes donde te pueden aparecer muchos fantasmas de seguido. Es un detalle que mejora mucho la tensión continua de este juego, pero sin lugar a dudas, aquello que hace el juego tan inmersivo y tenso es su sonido y Sí, los sí tiene excelentes buen efecto ángulos sonoro. de cámara. Yo una vez oí un dicho que estoy totalmente de acuerdo. Mm. En los juegos de terror, la ambientación lo es todo. Lo es. Y aquí se tocó Y los magistralmente ángulos ese de la punto. cámara fija y etcétera, La música dependiendo. pasa muy desapercibida, es mucho más ambiental, pero los sonidos están colocados y realizados de una forma excelente, haciendo que tengas miedo de abrir las diferentes puertas o de permanecer mucho tiempo en una sola zona. Es un juego que no te da ni un solo respiro desde el minuto 1 y nunca hará que te sientas a salvo a menos que apagues el juego. Perfecto. Mm. A esto añado que este juego aún utilizaba la tan genial cámara clásica de los survival horrors. Es decir, no son escenarios prerenderizados, eso no. La cámara es dinámica. Sin embargo, tú no la controlas. Sí, al estilo Resident Evil Code Verónica o Silent Hill. Así que la cámara hace giros y cambios según la situación para asegurarse de que sabes por dónde te mueves al mismo tiempo que te deja con incertidumbre de saber qué habrá al girar la esquina. Aparte de en ciertas Mm. ocasiones hacer ciertos giros que igual Que no igual, te esperas. ya. El Screaming. Visualmente, debo decir que el juego se siente algo apagado en cuanto a escenarios. Es decir, se notaba que su idea era hacer una casa japonesa antigua realista.
No es un escenario tan excéntrico y extraño como pasa con Silent Hill o los lugares de Resident Evil. Sí, vale, Sin no son embargo, si te retorcidos. gusta el folclore japonés, te gustará la mansión Himuro. Y para ser un juego de 2001, el juego es notable visualmente, con modelos de personaje bien trabajados, aunque son un poco planos en cuanto a expresiones. Y los fantasmas no son un derroche de originalidad, es decir, son cosas típicas del terror japonés. Chicas con pelo largo, niños fantasmas, cara de gente recién levantada por la mañana, Cada vez se cabezas te, voladoras, gente sin ojos. Pero es que la idea era cada esa. vez se te mete la tapa por la Recordemos mañana. que no había tantos videojuegos que explorasen ese tipo de terror con los fantasmas de las películas japonesas desde entonces. La idea era recrear esto. Y hay que decir que hicieron un buen trabajo. Con todo esto, ¿hay algún punto negativo que podría decir de este juego? A mi gusto, el único inconveniente que he notado al jugarlo es que el control y el movimiento del personaje es un poco lento y tosco. Ya. Te puede costar un poco acostumbrarte a los controles, sobre todo en la actualidad. Es un poco, pues eso, control de juego antiguo, se podría decir. Pero bueno, unos minutillos al juego y podrás acostumbrarte. En conclusión, el primer Project Zero es un título más que notable en el género survival horror, convirtiéndose en el referente del terror japonés en Bueno, los Alu, te falta videojuegos. jugar a los demás, ¿eh? Y a diferencia de lo que suele ocurrir con las primeras entregas de estas sagas, es un título que a mi gusto se mantiene disfrutable a nuestros días, aun con sus limitaciones, claro, pero cumple su objetivo de causar tensión gracias a su maestría en el sonido y su genial ambientación, además de tener una historia muy bien contada, misteriosa, a la par que desagradable. Muy recomendable para todos los fans del género, en especial si os gusta mucho el terror japonés y las películas o historias de este estilo. Yo solo puedo decir que tengo muchas ganas de descubrir qué me espera en las siguientes entregas de esta saga. Qué guay. Hasta la próxima. Me alegro que te haya ¡Hey! gustado. Espera, aún no te vayas. Me alegro que te haya Ahora te toca a gustado, ti. ¿eh? Cuéntame, ¿estás de acuerdo con lo que he dicho en este vídeo? Dime tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado, agradecería tu like. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete. Recuerda que puedes apoyarme económicamente con el Thanks y que puedes hacerte miembro del canal para disfrutar de diversas ventajas. Y si quieres estar en Me ha contacto gustado el conmigo vídeo, y Alu. verme en otros lugares, puedes seguirme en la A plataforma ver, es una reseña, que tampoco sé de directos que Morata. no es tirar, no es nada del otro mundo, pingo, yo qué sé, pero no. O sea, me gusta lo bien que explicas de forma concisa, corta, sin tapujos, sobre lo que piensas de un juego.